Muy buenas tardes, vamos a continuar con el curso. El día de hoy toca ver melasma o cloasma. El melasma entonces se le puede definir como una melanosis adquirida, crónica y asintomática, que exclusivamente se va a encontrar en cara. Muchos pacientes llegan a preguntar que si existe melasma por abajo del cuello o cualquier mancha oscura, piensan que es melasma, pero pues es cuando les decimos que no es cierto. Es importante también mencionar que es un problema crónico. Es un problema entonces que no se va a curar, que a lo mejor con las medidas necesarias se puede llegar a controlar, pero siempre el paciente tiene riesgo de que la mancha le pueda seguir avanzando. Y también es una melanosis que se llama asintomática. Esto quiere decir que no le va a tener ningún otro problema internamente. Después lo vamos a ver, pero muchas personas creen que esto es un problema en el hígado, pero es falso. Entonces la lesión elemental va a ser una mancha hipercrómica cartográfica. Ahorita vamos a ver que tiene como la forma de los bordes de los países en un mapa. Y en cuanto a la etiología, principalmente que vamos a estar pensando va a ser la luz solar o la luz artificial. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se va a encontrar más en zonas tropicales, principalmente les va a dar a latinoamericanos o asiáticos. Va a ser de mujeres de mediana edad, pero vamos a ver que también en un 10% los hombres pueden llegar a afectarse. Esto quiere decir que por cada 9 mujeres va a llegar, o un hombre va a tener melasma. Casi siempre van a ser de fototipos 3 al 5. Y como vamos a ver, algunas de las causas son los cambios hormonales. Es por esto es que en el embarazo a muchos pacientes se les puede presentar, pero la mayoría, si bien se les va a mejorar acabando el embarazo, va a haber algunas personas o algunas mujeres que se les va a permanecer así, aproximadamente un 33%. Y les hablo también de los cambios hormonales porque las mujeres menopáusicas también pueden llegar a iniciarlo a partir de la menopausia. Y como ven, también es una causa muy frecuente de la consulta dermatológica, de 2 al 6%. Entonces, si hablamos que la etiología es de luz solar, vamos a tener una activación de los melanocitos por la luz ultravioleta y la luz visible. La luz visible entonces va a estar presente también tanto en la luz solar, en la luz de la computadora o la luz de las artificial. Vamos a tener un aumento de melanina y va a haber más cambio de melanosomas. Entonces va a haber muchas causas que ya se les empecé a mencionar, los cambios hormonales, ya quedamos menopausia o embarazo, genéticos, esto quiere decir que se puede presentar más entre familiares, ya hablamos de los fototipos, se repite hormonales, radiación, ya dijimos tanto luz solar como luz artificial y algunos fármacos pueden llegar a causarlo. Pero yo creo que lo más importante es que ustedes ya lo sepan y lo tomen muy en cuenta que los problemas de hígado no causan problemas de melasma. Entonces, en cuanto a los factores hormonales, tenemos el estrógeno y la progesterona. Incluso la disfunción ovárica puede llegar a causarla, concentraciones bajas de gonadotropinas. Por eso entonces va a iniciar durante el embarazo y por eso también puede empezar o empeorar con el uso de anticonceptivos hormonales. En cuanto hay algunos ácidos grasos que pueden causar irritación, aceites minerales, que la secundaria de la irritación se puede presentar la mancha. Y la que ya quedamos que la radiación produce la melanogénesis, por ejemplo la luz ultravioleta y la luz visible. Y me gusta repetirlo mucho, presente en el sol y presente en los aparatos electrónicos que emiten luz. Hay algunos medicamentos, por ejemplo los que están aquí listados, que pueden llegar a causar empeoramiento del melasma. Y en cuanto a la clasificación, tenemos, dependiendo de en qué parte de la cara, tenemos melasma centrofacial, melasma malar, que es de las mejillas, y melasma mandibular. Después, bueno, vamos a ver que el mandibular es un poquito más difícil de tratar y dependiendo de
en qué estrato de piel se puede localizar el pigmento, tenemos melasma epidérmico, que va a ser un poquito más de bordes más bien definidos, el melasma dérmico, que también se caracteriza por un color como un café más claro y de bordes mucho más mal definidos, y tenemos un melasma mixto que vamos a tener el pigmento epidérmico y dérmico. Como ven, la lesión elemental, ya quedamos que una mancha cartográfica. Entonces, los bordes se pueden llegar a parecer como a la parte de tierra de un mapa. Entonces vamos por los tipos de clasificación del melasma. Tenemos el melasma centrofacial, que se puede llegar a presentar entonces lo que es nariz, mejillas y frente. Vean este paciente que tiene las manchas de melasma más o menos bien definidas. El melasma mandibular, que tenemos un melasma poiquilodérmico. Y poiquilodérmico es un síndrome que se pueden presentar en varias enfermedades, que consta en este caso, bueno, en cambios de coloración, en este caso hipercrómico, se presenta también telangiectasias y se va a presentar también descamación. Esto es lo que es una piel con poiquilodermia. Bueno, ya quedamos que se va a relacionar el mandibular a alteraciones hormonales, por ejemplo en la menopausia, y la profundidad puede ser mixta, pero generalmente tiende a ser más difícil de tratar porque es profundo. Vean cómo se ve el melasma mandibular. Este es un melasma, bueno, ahora sí que afecta toda la cara. Tenemos un melasma malar, que a diferencia de los demás, se va a estar solamente en las mejillas, o la parte donde más, se puede decir, donde más pega el sol. Y en cuanto a la localización del pigmento, bueno, ya quedamos que puede estar en la epidermis, en la dermis, y puede llegar a ser mixto. En la epidermis nos puede ayudar a saberlo repitiéndolo, lo que ya les había mencionado. Los bordes están mucho más bien definidos y tiene un café un poquito más oscuro. El dérmico es un café más claro y los bordes están más mal definidos. Y bueno, el mixto puede tener cualquiera de las dos consideraciones. Entonces a veces es muy complicado poder hablarles de un pronóstico a los pacientes. La única, pues realmente manera efectiva de saber si un melasma es epidérmico, dérmico o mixto, pues es tomando una biopsia. Obviamente esto no se va a hacer a cualquier paciente, solamente se hace ahora sí que para protocolos de investigación. Entonces, en cuanto a la clínica, bueno, el diagnóstico va a ser clínico. Para los estudios se utiliza la escala de severidad del melasma, que es lo que se le va a dar un puntaje a cada parte de la cara. Se va a hacer una sumatoria y con esto se puede calcular, por ejemplo, si tiene una sumatoria al principio del tratamiento y vemos cuánto va a bajar de la escala al final del tratamiento y vemos qué tanto le funcionó. Y la luz de Wood más o menos nos puede ayudar a determinar la distribución. Por ejemplo, si al pasar la luz de Wood los bordes están mucho más bien definidos, podríamos estar frente a un melasma epidérmico y a lo mejor pues se le podríamos decir al paciente que podría tener mejor pronóstico. En cuanto al tratamiento, entonces vamos a tener que lo principal a todos los pacientes se le tiene que ver que tenemos que prevenir. Una cosa es tratar la mancha y otra cosa es prevenir que no le siga avanzando. Necesitamos una protección solar física y protección solar química. Cuando nos referimos a protección solar física, nos referimos al uso de sombrero de ala ancha, sombrilla para que no le pegue el sol, que el paciente trate de no salir cuando el sol está pues más fuerte, por ejemplo, que sería más o menos desde las 11, 12 hasta las 4 de la tarde. Y la protección solar química, bueno, con el uso de pantallas solares, y las pantallas solares de preferencia deben usarse cada 4 horas, o si están en el sol directo se utilizan cada 2 horas. Pero sol directo me refiero aparte de que está usando sombrilla, sombrero, ponerse el bloqueador solar y nunca salir en los horarios que ya les mencioné.
lamentablemente entonces el melasma por esta situación muchas veces va a dar recidiva y recidiva y recidiva, porque a veces es complicado pues tener todas las medidas de protección adecuadas, pero pues se debe estimular al paciente que trate de seguirlas. Una cosa es la prevención y otra cosa, bueno, ya despigmentar. Para despigmentantes tópicos hay bastantes. El más usado y se puede decir que el más controversial es y controversial me refiero porque si se lo aplican mal puede llegar a inflamar o irritar. Entonces la hidroquinona, ya sea al 2 o al 4%, es un despigmentante muy efectivo, pero mal aplicado tiende a irritar. Y si irrita, cualquier irritación tiende a dejar mancha. Entonces esta sería la causa de por qué algunas personas que usan la hidroquinona mal aplicada pues llegan con la mancha peor, y es cuando vienen a consulta y cuando ven que le estamos dejando hidroquinona pues casi que se espantan porque ya vieron que eso no les funcionó, pero realmente es que hay que seguir todas las indicaciones del médico para que pueda haber una mejoría. Y aparte de la hidroquinona no se puede usar mucho tiempo. Ahorita vamos a ver más adelante que causa un problema de acumulación de sus compuestos si se usa mucho por periodos prolongados, y que se llama cronosis exógena. Después de la hidroquinona, bueno, se descubrió que si hacemos una combinación de hidroquinona con retinoide y con esteroide, tenemos un medicamento mucho más efectivo que la hidroquinona. Y esta combinación en diferentes presentaciones, pues hasta ahora es lo que más puede llegar a funcionar, pero aumenta mucho el porcentaje de irritación. Este sería pues, el principal efecto secundario. Y tenemos otros despigmentantes que se pueden utilizar como de mantenimiento. O sea que se pueden utilizar por periodos largos y no hay problema que tenga tantos efectos secundarios, excepto lo de la irritación. Tenemos el ácido acelaico, los alfa hidroxiácidos, como el ácido cógico, vitaminas como el ácido ascórbico, el resveratrol, la arbutina y los retinoides tópicos por sí solos. Entonces ya quedamos de la fotoprotección. No cualquier bloqueador solar tiene que ser una pantalla solar. Una pantalla solar es aquella que tiene en sus componentes óxido de zinc y dióxido de titanio. Y tiene que haber pasado por diversas pruebas que realmente protege lo que está diciendo proteger. Tenemos un problema con las pantallas solares que, como son minerales, tienen que tener un color como dorado por culpa de la oxidación del zinc. Pero pues esto es ahora sí que necesario, aunque a algunos pacientes pues no les gusta. Hay que mencionarles pues esto es lo que es el bloqueador solar que necesita, porque muchas veces por darles a lo mejor un bloqueador solar un poquito más cosmético no vamos a tener los resultados que quisiéramos. Y hay que mencionarles que se pone repitiendo cada 4 horas y si es en el sol cada 2 horas, y siempre con las protección física. Y los despigmentantes, bueno, ya quedamos de hidroquinona al 4%. Obviamente hay más marcas que estas, pero quería traerles un ejemplo práctico. Y lo que les mencionaba de la combinación de un esteroide con la hidroquinona y con el ácido retinoico, que se utiliza, bueno, que es muy efectivo, pero a lo mejor evitamos un poquito su utilización por la irritación. Casi se puede decir que se utiliza en pacientes seleccionados que vemos que hacen las cosas bien. Y de los despigmentantes sin hidroquinona igual les traigo algunos ejemplos, que tenemos el ácido acelaico al 15%, los alfa hidroxiácidos como el ácido glicólico, la arbutina y el ácido cógico, y el ácido glicólico por sí solo. A lo mejor les digo, no son tan efectivos como la hidroquinona, pero son muy buen tratamiento como de mantenimiento. Esto significa le damos al paciente a lo mejor un tratamiento de 2 hasta 3 meses con hidroquinona, y después ya tendríamos que hacer el cambio a un despigmentante sin hidroquinona, y siempre decirle al paciente que la hidroquinona no se puede usar mucho tiempo, aunque muchas personas mencionan que la hidroquinona es lo único que les funciona, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado por el uso crónico de esta. Y es muy importante recordarlo, si no hay fotoprotección, cualquier despigmentante, incluso lo más cosmético que se pueden imaginar, puede manchar.
y otros tratamientos. Bueno, tenemos los peelings, la luz pulsada y el láser despigmentante. Esto yo lo manejaría como tratamientos de segunda opción, porque tanto los peelings como las luces, ya sea láser o luz pulsada, si el paciente se inflama por el procedimiento, le puede llegar a manchar más. Sí se puede utilizar y algunos dermatólogos a lo mejor lo utilizan muy bien con tratamiento combinado, pero por sí solamente estos, pues, tendría que tener el paciente muchas contraindicaciones para el uso de la hidroquinona. A lo mejor no se recomienda tanto. Y esto es lo que pasa cuando un paciente usa por años la hidroquinona. Los componentes de la hidroquinona tienden a acumularse en la piel y pasa lo que se llama una ocronosis exógena. Vean la imagen de histopatología, hacen lo que se llama unas estructuras como en forma de plátano, amarillentas, y estas ya son imposibles de quitar cuando el paciente las presenta. A veces es un poquito difícil hacer el diagnóstico porque vamos a tener un paciente que estuvo utilizando por años hidroquinona y que llega a consulta para valoración de otra opinión, y muchas veces si no le llegamos a explorar bien, pues ¿qué hacemos? Le volvemos a dejar hidroquinona o la combinación con hidroquinona, ácido retinoico y esteroide. Pero si ven la imagen, bueno, lo primero que tenemos que hacer es sospechar por la clínica, por el interrogatorio, es que él ya la estuvo usando años, hidroquinona, y vean el color del pigmento en la ocronosis exógena es un color como más grisáceo, y si lo viéramos de cerquita hace como una forma reticulada. Así es como se puede llegar a diferenciar de un melasma, pues de difícil tratamiento. Y por lo pronto le paramos hasta ahí. Yo creo que mañana o pasado mañana vemos lo que nos queda de discromías, para que por favor hagan la tarea que les mando al portal, y nos vemos pronto. Muchas gracias.